Vamos con el tercer bloque, estrategias claves para dinamizar la economía. Estos son los temas. En el tercer bloque, denominado Estrategias claves para dinamizar la economía, se plantearán aquellas medidas para generar empleos formales y fortalecer la preparación en especializaciones técnicas con demanda, así como también medidas para aumentar la liquidez, el acceso al financiamiento empresarial y reorientar la inversión hacia el sector primario, entre otras, como componentes claves a priorizar en la política económica del país. Nos acompaña María Teresa Silva, economista regional del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y Maximiliano Jiménez, consultor empresarial. En la moderación, Michael Shen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón. El primer tema, transformando el mercado laboral en un motor de crecimiento, y nos acompaña para ello María Teresa Silva. Adelante. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí estar aquí para hablar sobre cómo transformar el mercado laboral en un motor de crecimiento. Y bueno, como han mencionado… ¿Cómo puedo pasar la que sigue? Es que creo que lo pusieron el PDF y no el PowerPoint. ¿Puede ser eso? Bueno, les voy contando. ¿Sí pueden poner la presentación? La economía panameña sufrió como… listo, ahí está. Como la mayoría de los países de la región, bueno, hubo un gran choque a la economía por la pandemia. La buena noticia es que la economía se ha recuperado, sin embargo, el mercado laboral ha quedado con cicatrices y como pueden ver en la pantalla, la tasa de desempleo se mantiene por encima de los niveles previos a la crisis y para este año y el próximo el Fondo Monetario Internacional prevé que se va a mantener por encima alrededor del 10%. Entonces, este nuevo desafío se suma a desafíos estructurales como la elevada informalidad laboral. Y bueno, la informalidad laboral alcanza alrededor de 50% de los trabajadores y como podemos ver, en los últimos 10 años ha venido incrementando. Y bueno, el crecimiento económico ayuda, y aquí como pueden ver hay una relación de que a mayor PIB per cápita hay menor informalidad laboral, y si bien esto es necesario, no es suficiente. Como pueden ver en esta gráfica, Panamá tiene un nivel de informalidad laboral superior que países como Costa Rica, Chile o Uruguay, que tienen un menor PIB per cápita. Entonces, hay un margen para tener mejores políticas públicas que acompañen el crecimiento y promover un mejor entorno regulatorio del mercado laboral. Entonces, un poco cómo disminuir la informalidad laboral y mejorar la calidad de los empleos de Panamá. Y para ello es muy importante entender bien las causas de este fenómeno multidimensional. Y en el BID nos gusta un poco analizarlo a través de este círculo que nosotros le llamamos el círculo vicioso de los empleos de mala calidad. Y este círculo vicioso no es algo único de Panamá, es algo que se manifiesta en distintos países de América Latina, en el que hay una excesiva rotación laboral que desincentiva la inversión en capital humano. Esto lleva a una baja productividad, bajos salarios, y esto tiene atrapados a millones de trabajadores de la región en empleos de mala calidad y con pocas oportunidades económicas.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta este círculo vicioso de los empleos en Panamá? Y pongámoslo en cifras. Primero, tenemos que en Panamá alrededor de 30% de los trabajadores llevan un año o menos en su empleo. O sea, un gran porcentaje tiene poca antigüedad en ese puesto de trabajo. Y, por ejemplo, en los países de la OCDE, esa cifra es solo de 12%. Y uno podría decir, bueno, la rotación puede ser positiva, porque si yo dejo mi trabajo para incorporarme a otro empleo que tiene mejor salario, eso es positivo. Sin embargo, las cifras nos indican que muchas de esas transiciones laborales no son a mejores empleos, son a empleos informales o incluso al desempleo. Entonces, dado que tenemos una elevada rotación, pues las empresas invierten poco en la capacitación laboral. En Panamá, alrededor de 8.6% de las empresas capacitó a sus trabajadores en el último año. La cifra en la OCDE es de 50%. Pero claro, ¿qué dice un empresario? Si se va a ir, ¿para qué invierto? Y entonces, eso, ¿qué es lo que sucede? Que no se incrementa la productividad laboral de los trabajadores. Y 70% de los empresarios indican que la razón por la que despidieron a un trabajador es por baja productividad y por mal desempeño, versus solo 3% de los motivos por los que se termina una relación laboral es por motivos económicos de la firma. Entonces, tenemos ahora baja productividad y uno diría, ¿y eso cómo se relaciona con la informalidad? Para que yo pueda crear un empleo formal, la productividad de ese trabajador debe de ser lo suficiente para que yo le pague al menos el salario mínimo de manera formal, porque lo tengo que registrar, no lo puedo registrar ante la Caja del Seguro Social por un salario inferior al salario mínimo, y además también tiene que ser lo suficiente para que yo pague las contribuciones a la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tomamos como proxy el ingreso laboral como una medida de la productividad laboral, tenemos que alrededor de 65% de los trabajadores informales reciben un ingreso inferior al salario mínimo. Es decir, o sea, para 2/3 de los trabajadores informales, su productividad no es suficiente para sufragar los costos de la formalidad. Entonces, otro factor es el tema de, bueno, si ahora tenemos un trabajador informal o un trabajador en el desempleo, ¿cómo sufragar, digamos, su costo de vida en lo que busca un empleo formal, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sucede es que para la mayoría de los trabajadores de la región, su trabajo, su fuente de ingreso laboral, es su única fuente de ingreso para sufragar esos, para vivir durante su búsqueda de empleo. Muy pocos tienen ahorros y entonces hay una urgencia de insertarte nuevamente en el mercado laboral. Eso conduce a que muchos o se emplean en la informalidad o muchos se emplean como cuenta propia, ¿no? Me pongo a vender algo en la calle porque de algo tengo que vivir. Y de hecho en Panamá uno ve que existe una correlación casi perfecta en los últimos 10 años entre el incremento de la tasa de informalidad y el empleo por cuenta propia, que pasó de alrededor de 24% del total de trabajadores en el 2012 a 33% de los trabajadores ahora son por cuenta propia. Y un último factor que completa un poco este círculo de los malos empleos es el tema de los malos emparejamientos, que es qué sistemas, o sea, cómo para una vacante puedo encontrar ese candidato idóneo, cómo puedo hacer ese emparejamiento productivo y estable. La mayoría de los países, cómo lo hacen es a través de sistemas de intermediación laboral de gran escala, ¿no? O lo que ustedes quizá conocen como bolsas de trabajo,
y entonces es en un gran pool de trabajadores que están buscando, registran sus habilidades, las empresas registran sus vacantes y puedo hacer un emparejamiento eficiente y estable. Sin embargo, en Panamá, alrededor de 60% de los empleadores dicen utilizar métodos informales, es decir, yo le pregunto a mis amigos, oye, recomiéndame a alguien, le pregunto a mi familia, pero quizá esa no es la búsqueda más eficiente y esto lleva a un mal emparejamiento que después en lo que redunda es que, bueno, no estoy satisfecho con el trabajador o incluso el trabajador no está satisfecho con ese empleo y se lleva a una inestabilidad laboral en la que el trabajador no va a durar y inicia nuevamente el ciclo vicioso de los malos empleos. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? ¿Qué políticas se pueden implementar para que podamos transformar el círculo vicioso en un círculo virtuoso, donde el mercado laboral se transforma para impulsar la productividad y así el crecimiento económico? Entonces yo les voy a hablar de 4 tipos de políticas amplias que desactivan, digamos, que este círculo vicioso. Entonces, la primera claramente es mejorar las habilidades de la fuerza laboral. Este es un factor determinante en incrementar la productividad. Y aquí pueden ver que claramente hay una relación entre la escolaridad y las habilidades y la formalidad. A mayor escolaridad, mayor formalidad. En Panamá, el 70% de los trabajadores que solo tienen educación primaria laboran en la informalidad. En cambio, los trabajadores que tienen educación terciaria, solo 20% trabaja en la informalidad. ¿Y cómo impulsarlo? Y aquí es importante hablar de un sistema de desarrollo de habilidades a lo largo de la vida. Y enfatizo a lo largo de la vida porque, claro, o sea, las habilidades se desarrollan desde la educación inicial, la primaria, la secundaria, la terciaria, pero también deben de continuar desarrollándose en la vida activa del trabajador, ¿no? O sea, hoy en día uno no debe de parar de aprender. Entonces, este sistema debe de contener al menos 4 elementos importantes. El primero es un sistema que desarrolle ciclos continuos para identificar las necesidades de formación. El mundo está cambiando rápidamente, o sea, todo el tiempo hay nuevas formas de producir y esas nuevas formas de producir e incluso de consumir requieren nuevas habilidades de los trabajadores. Entonces es importante tener ciclos donde participe el sector privado, precisamente para decir cuáles son las demandas de esas habilidades y que continuamente se estén adaptando mallas curriculares, capacitaciones, certificaciones. El segundo es invertir en alta calidad de profesores e instructores. La evidencia respecto a temas educativos es contundente en que el principal determinante del aprendizaje es la calidad del docente, el instructor. Es fundamental asegurar que los docentes se continúan preparando, que tienen los materiales necesarios para brindar el aprendizaje. El tercero es establecer estándares de calidad y de pertinencia de esa educación. Y aquí es muy importante porque en la gráfica anterior yo hablaba de, bueno, tener educación terciaria. Pero sí, lo que importa no es tanto que tú tengas el título, lo que importa es que tú desarrolles las habilidades como trabajador. Entonces, es muy importante, por ejemplo, estos sistemas, cómo se van a acreditar las instituciones de formación, cómo se asegura que eso que se está impartiendo realmente es de calidad y realmente va a asegurar que el estudiante o el trabajador termine con esas habilidades necesarias. Y el cuarto es asegurar un financiamiento adecuado de este sistema de habilidades. Y un financiamiento adecuado va desde el lado de la oferta,
O sea, por ejemplo, cómo dotar a las instituciones de formación de recursos para que puedan ser innovadoras, para que mejoren, y también por el lado de la demanda, cómo asegurar que estudiantes y trabajadores no queden fuera de esas oportunidades de desarrollo de habilidades por un tema de falta de recursos. El siguiente grupo de políticas es cómo invertir en políticas activas del mercado laboral. Las políticas activas del mercado laboral son todas aquellas que tienen como fin último insertar a un trabajador en un empleo formal. Y la evidencia de distintas evaluaciones de impacto indica que estas medidas son muy costo efectivas. Son particularmente efectivas para los trabajadores que tienen peores perspectivas en el mercado laboral. Antes hablaban mucho de los jóvenes y de la importancia de hacer ese énfasis en el empleo juvenil. Las evaluaciones indican que justo jóvenes y mujeres se benefician de este tipo de políticas. También es muy importante, o sea, puede variar su eficacia dependiendo el contexto. Entonces, son particularmente eficaces en entornos en los que hay crecimiento económico, como en Panamá. O sea, se están generando empleos y lo que se necesita es cómo fortalecer a esa oferta de trabajadores para hacer ese match idóneo. Sin embargo, en Panamá se invierte muy poco en políticas activas del mercado laboral. Se invierte menos del 0.05% del PIB en políticas activas del mercado laboral, mientras que en los países de la OCDE se invierte 0.7%. Entonces, y un poco cómo se articulan estas políticas activas del mercado laboral, cómo ayudan a los buscadores a encontrar un mejor empleo. Normalmente se articulan bajo una ventana única, que es lo que se conoce como un servicio público de empleo, en el que el buscador va a una oficina de empleo. Tengo la manía de mover la lámina. Y ahí lo orientan, le hacen un perfilamiento y le dicen, ok, estas son tus características, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas quizá mejorar tus habilidades para hacerte más empleable y entonces necesitas ir a cierto tipo de capacitación, o tú lo que necesitas es una asistencia, por ejemplo, de cómo hacer tu CV, presentarte en una entrevista de trabajo, o lo que necesitas quizás simplemente es que te digan, mira, aquí está la bolsa, aquí están estas oportunidades y que te den herramientas de búsqueda. O quizá tú tienes otro tipo de barreras que son importantes también atender, como puede ser, quizá no tienes con quién dejar a tus hijos, entonces un poco cómo hacer esa vinculación, por ejemplo, con centros de cuidado infantil, o lo que te falta es experiencia laboral, eres un joven y entonces quizá es vincularte a una pasantía. Panamá está haciendo un esfuerzo en fortalecer las políticas de empleo, pero hay digamos que, espacio de mejora. El otro tema que les hablaba era el tema de cómo repensar los seguros de desempleo y el apoyo a los mecanismos de ingreso. Y quizá esta es, de todos los grupos de política, esta puede ser la más desafiante en los países de la región. En realidad, ningún país de la región tiene un sistema de seguro de desempleo funcional con amplia cobertura. Y como vimos durante la pandemia, esto fue fatal, porque hubo un choque impresionante y la gente no tenía ahorros, y entonces surgieron este tipo de mecanismos, por ejemplo, como Panamá Solidario, para poder asegurar que la gente mantuviera un cierto ingreso que le permitiera vivir, ¿no? Pero pensando en estos esquemas como Panamá Solidario, y también pensando que, bueno, muchos países tienen sistemas de indemnización, por ejemplo, ante el despido, ¿cómo poco a poco podemos ir pensando en un sistema que proteja a los trabajadores durante las etapas de desempleo y mantenga la búsqueda
incentivando la inserción en un empleo formal. Y aquí hablar nada más de 3 mecanismos de diseño que se deben de considerar. Bueno, el primero es la atención al monto y a la duración. No queremos crear situaciones de riesgo moral, ¿no? Donde uno diga, bueno, me conviene cobrarlo, y entonces tiene que ser suficiente para que la gente no caiga en la pobreza, pero al mismo tiempo hay que tener un mecanismo de diseño que no genere incentivos perversos. El segundo es incentivar la reinserción en un empleo formal. Entonces también un poco hay esquemas, por ejemplo en Corea, que te dan un bono extra si encuentras un trabajo rápido formal. Entonces, cómo crear mecanismos. Y el tercero es cómo vincularlo con políticas activas del mercado laboral. Entonces, ¿cómo me aseguro que mientras lo estás cobrando, por ejemplo, mientras estás cobrando Panamá Solidario, que estés activamente buscando reinsertarte en el mercado laboral? Y el último grupo de políticas es cómo revisar la regulación laboral con criterios de productividad. O sea, queremos proteger a los trabajadores, pero también queremos incentivar la productividad. Y cómo mejorar la fiscalización laboral de esas regulaciones. Y aquí nada más poniendo un ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, una regulación es la del salario mínimo. Como podemos ver, en muchos países de América Latina hay muchos no se cumple con la regulación del salario mínimo, muchos trabajadores perciben ingresos inferiores, y un poco ahí cómo vincularlo con la productividad, ¿no? Y es quizá muchas veces se fijan salarios mínimos por encima de la productividad. En algunos casos, por ejemplo, como en Honduras y Guatemala, el salario mínimo está incluso por encima del salario medio. Entonces, esto hace difícil el cumplimiento. Entonces, un poco cómo repensar con esta lógica las distintas regulaciones laborales en el que sí queremos proteger a los trabajadores, pero también queremos que sean normas que se puedan cumplir y vigilar. Y esto nos lleva a la parte de la fiscalización laboral, que aquí hay 2 puntos importantes. Una es cómo unir los distintos registros administrativos, los datos de Hacienda, los datos de los distintos programas sociales, los datos de la Caja del Seguro Social, para tener un mejor panorama de la economía informal y después invertir en mejoras de fiscalización. Estos datos, o sea, se pueden hacer sistemas inteligentes que detecten posibles conductas de fraude, también se pueden utilizar tecnologías de la información para digamos que los distintos inspectores de distintas instituciones se coordinen, y en lugar de que le llegue al empresario un día una inspección, el otro día otra, el otro día otra, que se puedan coordinar y hacer de manera inteligente para vigilar el cumplimiento. Entonces, bueno, esto rápidamente, ya se me acabó el tiempo, así que con este grupo de propuestas creemos que se puede transformar el mercado laboral en un motor de crecimiento. Muchas gracias. Gracias a ti. El siguiente tema en este bloque, políticas de desarrollo, integración de los sectores público y privado. Nos acompaña Maximiliano Jiménez. Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento al CONEP por esta prestigiosa invitación que me han hecho, y con mucho gusto voy a tocar una serie de temas. Y es interesante que prácticamente todos los expositores que me precedieron hablaban de que era necesaria una mayor coordinación, un alineamiento, una mayor coherencia entre el sector público y el sector privado. Así que vamos a hablar justamente
de un nuevo enfoque, un enfoque que está cogiendo mucho auge en cuanto a cómo hacer política económica. Ya aquí se han presentado una serie de problemas, se han hecho los diagnósticos, se ha hablado mucho de las oportunidades, y básicamente lo que vamos a estar hablando ahora en este corto tiempo es, no me han puesto el tiempo, qué bueno, que cómo hacer ese tema de esas políticas, cómo responder a esos grandes retos, ¿no? Bien. Ok, lo primero que debemos hacer o decir es que el paradigma del desarrollo económico tenemos que repensarlo. Panamá ha sido un país que ha crecido mucho más rápido que la región y cuando uno habla de crecimiento está básicamente hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto, el BIP per cápita. Lo que está sucediendo, y somos testigos de lo que ha sucedido en países como Chile, un país altamente competitivo, pero un país altamente convulsionado. Estamos siendo testigos de la baja confianza que existe a nivel mundial sobre los gobiernos. Entonces, si bien es cierto de que el crecimiento económico debe conllevar pues, un crecimiento económico, como se dice, porque no se puede corregir una serie de problemas como la pobreza y demás si no hay riqueza, también es bien cierto que ya el tema del desarrollo económico no se puede ver solo con una variable económica. Tenemos que verlo, el tema económico o el tema del desarrollo es un tema multidimensional. Por eso hoy en día se habla de índice de competitividad, crecimiento económico, crecimiento del bienestar, índice de progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de crecimiento económico o desarrollo, uno habla de una tasa, como muy bien lo hemos estado conversando, pero también una dirección hacia optimizar ese conjunto de situaciones, un desarrollo inclusivo, un desarrollo resiliente, un desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental, cuyo objetivo final es el bienestar humano. Entonces, pensemos en el desarrollo económico como un desarrollo centrado en ese bienestar humano. Bien, este es el contenido. Voy a hablar de 3 enfoques hacia la formulación de la política económica con diferentes roles del gobierno en esa formulación de política económica. Vamos a hablar un poquito de competitividad y crecimiento a largo plazo de la productividad, algo que se ha mencionado aquí varias veces, y vamos a poner como modelo para entender esta situación el modelo del Foro Económico Mundial. Vamos a hablar de una estrategia de desarrollo orientada a misiones, que es, como dije, el tópico central de mi presentación. Presentaremos 2 casos en América Latina de misiones impulsadas por grandes desafíos. Vamos a ver rápidamente componentes estructurales de este enfoque y haremos algunas conclusiones. Bien. Ok. Creo que esta no era la... Bueno, ok. 3 formas de desarrollar política económica. Y con las 3 he estado vinculado ya sea como consultor o como investigador. La primera, el modelo del insumo-producto, la matriz de Leontief. Básicamente lo que hace esta matriz es que demuestra cómo las transacciones económicas van de un sector a otro sector o también de una área, de una región a otra región. Demuestra cómo se mueve la economía intersectorial o interregional. Es un modelo económico que pretende explicar, por ejemplo, si va a haber inversión en un sector, cómo esa inversión se proyecta o se despliega a través de toda la economía. Un modelo muy descriptivo, muy interesante, muy potente. Es muy analítico. Hubo, por ejemplo, el doctor Leontief se ganó el premio Nobel en 1973 con estos modelos muy descriptivos, y lo que ha sucedido es que se ha montado sobre este tipo de modelo una serie de mejoras analíticas. Yo inclusive cogí un curso de modelos lineales de flujo donde nos basábamos en la matriz de Leontief y le aplicamos programación lineal para optimizar los resultados de una inversión en un sector en toda la economía, y después salieron modelos de optimización con objetivos múltiples, simulación y demás.
un modelo sumamente analítico. El segundo enfoque, y aquí es totalmente planificación del gobierno, como se mencionó. Esto lo maneja el gobierno. Lo otro es el enfoque de Michael Porter. Michael Porter, un eminente economista, su ventaja competitiva y demás, y en su libro La ventaja competitiva de las naciones, presenta este modelo del diamante o el contexto dentro del cual se desarrolla la competitividad en las naciones. Y el instrumento fundamental para ese desarrollo y esa ventaja competitiva son los clústeres. Y ahí entonces el trabajo del gobierno es, como lo mencionó Hernán, establecer las bases fundamentales sobre las cuales van a competir y van a trabajar las empresas. Este es el modelo fundamental, el diamante de Porter. El gobierno está en la parte central, la estructura y rivalidad de las empresas, condiciones de los factores, el costo, calidad, etcétera, condiciones de demanda, y aquí están los clústeres. Niels Kettelholm hace un par de meses habló en el foro del Centro de Competitividad y explicó ese modelo, así que no vamos a hacer. Vamos a entrar en este de acá, que es el que más me interesa, que es un modelo desarrollado en el Instituto para la Innovación y el Propósito Público en la University College de Londres. Este modelo se aparta de los otros modelos en el sentido de su proceso. Es muy, muy enfocado al proceso a través del cual se desarrollan las políticas económicas. Y es lo que vamos a estar explicando ahora. Okay. Bien, pero antes de eso, quisiera que mantuviéramos en mente de dónde surge la competitividad que tanto se ha mencionado. ¿De dónde surge la competitividad? Y el modelo del Foro Económico Mundial es muy, muy diciente en ese sentido. Tenemos 4 componentes fundamentales de la competitividad: el ambiente propicio, las reglas del juego, cómo se interaccionan todos los agentes económicos para producir productividad a largo plazo, que es la base de la competitividad. El capital humano, excelente presentación de la colega anterior, los mercados y el ecosistema de la innovación. Aquí tenemos los 12 pilares de la competitividad. Digamos, el primero, la calidad de las instituciones. Y aquí en Panamá tenemos tremendas instituciones, por ejemplo, las auditorías de las empresas, pero tenemos ciertas instituciones que tienen espacio para mejorar, como la parte de la justicia y demás, ¿no? Adopción de las TICs, las tecnologías de información y comunicaciones, la estabilidad macroeconómica, excelente trabajo lo que ha demostrado Hernán en cuanto a cómo el gobierno manejó su endeudamiento, hacerle frente a la pandemia y demás, con eso que mencionó los estabilizadores automáticos, me gustó ese nombre. Bueno, aquí está la otra parte, los indicadores que tienen que ver con el capital humano, salud y habilidades. Habilidades, lo que comentaba anteriormente, la parte de la capacitación o ausencia. En los mercados de productos y bienes, el mercado laboral, el sistema financiero, que está bastante bien, y el tamaño del mercado, que no es tanto el tamaño, porque Panamá tiene un mercado pequeño geográficamente, pero por estas grandes ventajas que tenemos de conectividad, podemos hablar que nuestro mercado es el mundo. Y Panamá tiene muchísimo que ofrecer en ese sentido. Y finalmente, los sistemas de innovación, medidos a través del dinamismo de los negocios y las capacidades de innovación. Bien, veamos aquí rápidamente y contextualicemos este modelo. Y nada más quiero concentrarme acá en Panamá y Costa Rica. Bien, aquí estamos hablando que son 141 países, así que si nosotros estamos en la posición arriba de 70, la mitad, es que estamos mejor que el promedio o de la media. Y si estamos por debajo de esa posición, entonces significa que estamos peor que el promedio. Entonces, si nos fijamos acá, rápidamente, el peor componente de la competitividad está aquí abajo y es el mercado laboral. El peor componente de acuerdo a este modelo de competitividad. Entonces, ahí tenemos que fijarnos.
Hay una serie de ausencias. Y cuando hablamos del mercado laboral, no solo estamos hablando de la rigidez, porque siempre se menciona el tema de la rigidez del código de trabajo, y siempre estamos, y definitivamente que es un peso que no nos deja surgir, pero también está el tema de la capacitación. Están, por ejemplo, los temas de compensación basados en mérito, basados en productividad o desempeño. O sea, hay una serie de buenas prácticas que no se están dando en Panamá y que nos ponen en esa posición no tan envidiable en cuanto a todo lo demás. Otros temas, por ejemplo, si vemos el dinamismo de los negocios, estamos en 77, es decir, estamos peor que el promedio. Y ahí es donde entra el tema de la innovación en los negocios y cuestiones similares, ¿no? También se ha hablado de aquí de la parte macroeconómica y estamos bien. En la parte de la infraestructura estamos también bien. Y vale la pena el comercial de que en temas de puertos, por ejemplo, que tiene que ver con la conectividad, la tecnología que se usa, etcétera, estamos de séptimos en el mundo en infraestructura portuaria. Infraestructura aérea, estamos en el 10º. Panamá ha ampliado capacidad, tiene mucha conectividad y todo eso habla a nuestro favor. Entonces, tenemos algunas tareas pendientes y demás. La idea de esto no es entrar en todos los detalles, sino que tenemos como una brújula. Para mí, el modelo de competitividad del Foro Económico Mundial es sumamente completo. No mide todo, porque más bien está orientando hacia la parte económica. Hay otros índices muy interesantes, índices de capacidad humana, de prosperidad, etcétera, que también son interesantes, pero este es bastante importante. Bien, entonces entremos a la parte de esta estrategia de desarrollo basada en misiones. A mí me hace mucho sentido porque como consultor he trabajado mucho en lo que es planeación estratégica y la planeación estratégica más efectiva es aquella que es participativa, porque cuando la gente participa ya sabe cuáles son los temas, cuáles son las situaciones que se están discutiendo y es mucho más fácil la parte de la implementación. Y aquí todos somos conscientes de que Panamá es un país de muchos estudios, pero cuando vamos a la parte de la puesta en práctica o la ejecución, estamos allá hablando de otra cosa. Bien, ok, ¿cuáles son las características macro, digamos así, de este enfoque? Bien, primero, concentra todos los retos que hemos estado conversando básicamente en 3 retos fundamentales que amarran todo. Primero, se busca un crecimiento inteligente. Y cuando se habla de un crecimiento inteligente, se busca un crecimiento basado en la innovación. Segundo, crecimiento sustentable o crecimiento verde. Definitivamente que tenemos un serísimo problema con el medio ambiente y eso hay que atacarlo. Crecimiento inclusivo con menos desigualdad. Otro grave problema. Aquí en Panamá, si vemos el promedio, ese es el problema a veces con los promedios. Hablábamos de que hay un 12% de pobreza. Uno dirá, bueno, no estamos tan mal tampoco. Hay otros peores. Pero la diferencia que hay, por ejemplo, entre las regiones, como se decía aquí, Juan Pablo mencionó, 30% de pobreza en el sector no urbano, el sector del interior. Entonces hay que hacer algo con eso, no podemos decir que no existe. Crecimiento inducido por la inversión del lado de la oferta, ese es supply economics. Es decir, cómo pretendemos desarrollarnos y dar empleo y todo lo demás que hemos estado conversando, pues a través de mejores ofertas. Ofertas que vengan de productos tecnológicos y demás. Esa es la parte importante, orientados a resultados alineados a los grandes temas, a los grandes retos. Inversión pública que jalonea a la inversión privada. Y si ustedes se dan cuenta, a diferencia de los otros modelos donde el gobierno pues lo hacía todo, que era la planeación, el sistema de planeación gubernamental, aquí estamos hablando de que el sector privado se convierte en un co-creador de la riqueza. Y eso es otro paradigma muy diferente. Y vamos a ver cómo.
es un alcance multisectorial. Estamos tratando de integrar los sectores para que el esfuerzo sea un esfuerzo con sinergia. Eso es lo que quiero decir. Y al final de cuentas es participativo, se buscan diversidad de perspectivas y se logra esa legitimidad social que tiene que ver con la confianza y es tan importante. Ok, viéndolo rápidamente. Oye, el tiempo se ha pasado. Aquí tenemos como el modelo, cómo se hace, ¿no? Tenemos una creación de un programa de política con participación ciudadana, participación sobre todo de la empresa privada. Definimos los grandes retos, ya creo que eso se ha definido. Aquí viene la misión, que está diseñada de manera tal de que diga claramente qué es, cuál es el rumbo, cuándo se va a lograr, etc. Aquí tenemos los diferentes sectores de la economía que participan para el logro de esa misión que resuelve un gran reto. Ahí donde entra la parte de la innovación, y aquí están los proyectos que van haciéndose por diferentes sectores para lograr esa misión. ¿Cómo podemos encontrar los grandes retos? Aquí tenemos los 17 objetivos, y son objetivos que comienzan con el primero, el fin de la pobreza, cero hambre. Todos están interrelacionados. La parte de energías renovables, ¿verdad? La parte de acción del cambio climático. El cambio climático afecta, digamos, a la pobreza porque desproporcionadamente altos son los efectos que tiene el cambio climático sobre las áreas vulnerables. Entonces esto es como un buen marco, pero es un marco general, no es un marco de objetivos accionables. Hay que ser más específico. Aquí tenemos un caso del mapa de la visión donde dice claramente que queremos 100 ciudades neutras en carbono en América Latina para el 2030. Aquí tenemos los sectores, sector energía, materiales, educación, que normalmente aparecen todos, sector infraestructura, transporte, para que sea más amigable en cuanto al uso del carbono. Y aquí tenemos una serie de acciones o maniobras estratégicas para lograr ese objetivo claramente definido y que ayuda a orientar los esfuerzos de la sociedad para resolver un problema fundamental o gran problema que tiene el país, ¿no? Voy a darles dos casos muy interesantes. El primero sobre minería, ya que estamos hablando, Panamá tiene una de las reservas mayores del mundo. Es más, vi una publicación hace unas semanas atrás que decía que Panamá, o la mina de Panamá, estaba entre las 10 más grandes del mundo. O sea, es un negocio gigantesco para Panamá y mal contados dicen que son como 4.55% del PIB. Entonces es interesante cómo la minería como escalón para el desarrollo sostenible. Y el otro, el plan Ceibal para la inclusión digital. Bien, voy a tener que ir un poquito rápido acá. El Corfo, que es una institución de fomento a la tecnología y al desarrollo en Chile, decidió hacer un programa para convertir el sector minero en un impulsor del desarrollo sostenible. Mire qué reto cuando se habla que la minería contamina enormemente. El objetivo era transformar el sector y orientándolo a lograr las siguientes metas al 2035. Aumentar la producción a 8.5 millones de toneladas. Mejorar la productividad estando en el 80% de mayor productividad en el percentil de clase mundial. Aumentar el número de proveedores nacionales y se certificaron 250 proveedores de clase mundial. Aumentar las exportaciones a 4.000 millones de bienes y servicios. Ok, el programa se diseñó de abajo hacia arriba, como decimos, y logró un avance y todo orientado hacia innovación. Por ejemplo, ahí tengo no me acuerdo muy bien de toda la lista de los logros tecnológicos, pero uno fue muy interesante. Ellos lograron diseñar un combustible que era dual entre diésel e hidrógeno. Y ese combustible lo usaban en los camiones, estos grandes camiones que hay en las minas. Fue una tremenda tecnología que fue desarrollada por Chile y que después surgió o fue oportunidad para vender servicios de este tipo científico. Otra serie de medidores de lo que son los eslaves o los residuos, sistemas de producción en algunos casos
con 0 residuos. O sea, hubo un avance, se co-crearon productos y salieron nuevos mercados. El otro plan es el plan Ceibal en Uruguay. Básicamente, en el 2007, viendo el tema de la digitalización, Uruguay decidió que para cerrar la brecha entre las áreas más vulnerables y las áreas más avanzadas por los segmentos, darle una computadora a cada niño de primaria con acceso a Internet y a los docentes, a los profesores de esos niños. Un plan que básicamente decía, sí, bueno, si hay desigualdad por falta de capacidades, vamos a tratar de reducir eso de esa manera y aumentar la capacidad de las personas. Esto se hizo por este instituto hasta el nombre, Laboratorio Tecnológico Uruguay, una empresa de carácter público-privado. Se le unió después la empresa estatal, la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Debido a los beneficios logrados a corto plazo, mucha gente, gremios, ingenieros, más que todo de ingeniería, se unieron al esfuerzo. Hoy el día, como decimos ahí, 85% de los estudiantes matriculados en las instituciones primaria y secundaria tienen una computadora con acceso a Internet. 100% de los estudiantes entre 6 y 15 años han logrado también, están 100% con computadoras, y pues con esta iniciativa cerraron la brecha. Un proyecto sumamente loable. Yo tengo una vecina que es de Uruguay y le dije, ve, casualmente voy a hablar de un foro económico y voy a mencionar un caso de Uruguay, porque me di cuenta de que inclusive un proyecto sumamente ambicioso, repartirles computadoras, y me dice, sí, el programa Ceibal, muy famoso allá en Uruguay. Bien, modelo de educación, si estamos hablando de educación, lastimosamente, le estoy presentando todo, yo quería ponérselo más dramático. Esto fue lo que decía el Foro Económico Mundial de las habilidades fundamentales que tenían que tener las personas en el trabajo en el 2018. Bueno, capacidad para resolver problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, etcétera, etcétera, inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva, orientación al servicio, interesante, ¿no? Para ser a una persona exitosa, obviamente a diferentes niveles, diferentes grados, pero que toda persona básicamente eran como habilidades fundamentales. Sin embargo, 10 de enero 2023, unos cuantos años después, miren este estudio de este análisis o estudios que se hizo en los Estados Unidos, donde dicen que las 4 habilidades de mayor crecimiento, en promedio 122% en 5 años, son incapacidades en inteligencia artificial y aprendizaje automático. La primera, esta de acá, 370% de crecimiento en la demanda en el mercado laboral de personas con esas competencias, que puedan manejar, programar y trabajar con inteligencia artificial. Estados Unidos. Segundo, computación en la nube, gestión de productos de índole tecnológica y medios de comunicación social. ¿Qué nos dice esto? El aceleramiento que está ocurriendo en la tecnología en todos los países. Es abrumador. Nosotros en la USMA estábamos desarrollando un programa, yo fui decano de la Facultad de Negocios, donde parte del currículum, todos los estudiantes de negocios tenían que saber programar en Python, un lenguaje de computadora. Y los cursos de estadística, tomando en cuenta el Big Data y todas estas necesidades analíticas de estadística y demás, se fortalecieron para que fuera básicamente por software de análisis, de minería y todo lo demás. Y metimos un curso especializado para graduación sobre inteligencia de negocios, donde se trabajaba con esas herramientas. Señores, si viene la inteligencia artificial, esas capacidades analíticas de las personas, pues ya lo va a estar haciendo la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, como es aprendizaje automático, los algoritmos ayudan, aprenden y diseñan mejor. Por ejemplo, en la robótica, se reflejan en la robótica. ¿Cuál es la alarma de esto? Señores, estamos entrando, desde que vino la cuarta revolución industrial, aproximadamente en el 2010, esto ha ido avanzando vertiginosamente. Entonces tenemos que ver cómo nos ponemos al día.
Bien, muy rápido, yo sé que ya se me pasó el tiempo. ¿Cuáles serían las partes estructurales de este proceso? Primero, la capacidad del sector público. Tiene que aumentar. Y no solo capacidades técnicas, en el sentido de saber manejar. No, en actitudes. En actitudes. El servidor público debe visualizarse como un agente de cambio. No es para poner peros, como se ha mencionado aquí, que lo han mencionado, que la burocracia. No, es para resolver, ¿no? Su evaluación final es si añado o no añado valor a la sociedad, a la gente. Presupuestos orientados a resultados. No tanto como se ha mencionado que la ley, el presupuesto y todo lo demás, no. Además de eso hay que ponerle, como también se ha mencionado aquí, mejores medidores mucho más amplios. ¿Cuáles son los resultados que queremos lograr, digamos, en un ministerio con este presupuesto? Específicos. Ahora vamos a darle gobernanza, seguimiento, monitoreo, etcétera, ¿no? Las compras estatales como catalizadores de la innovación, la sostenibilidad ambiental y la inclusión. El Estado es el mayor comprador. El Estado puede decir, yo le voy a dar préstamos, por ejemplo, o yo le voy a comprar, en este caso compras, prioritariamente, digamos, gerentes son mujeres, si queremos trabajar en uno de esos objetivos de la paridad de género. Por ejemplo, si están trabajando en cuestiones de innovación, ese es preferencial. Y así sucesivamente. Esas buenas prácticas se pueden desplegar a través de la presión que puede hacer el gobierno con sus sistemas de compra. Sistema de medición y monitoreo, bueno, ya lo hablamos. Instituciones de fomento, también se han mencionado, bancos de desarrollo, que lo mencionó creo que Horacio. Y estas empresas, y las empresas mixtas y públicas, si esas empresas mixtas o públicas se manejan con mejores prácticas y exigen a los que hacen transacciones con ellos la utilización de mejores prácticas, el gobierno o esas empresas se convierten en un catalizador de esas mejores prácticas. Esa es la idea. Fondos para financiar innovación y un nuevo contrato social. Ok, listo, vamos ahí a terminar. Conclusiones. Básicamente, si estamos orientando la estrategia de desarrollo a misiones, a resolver grandes desafíos, lo que estamos haciendo es que ese desarrollo, esa inversión que se está haciendo, está dirigiéndose a temas fundamentales y grandes, los grandes temas o grandes desafíos, y convertimos esos problemas, esos grandes desafíos, en oportunidades para invertir. Focalizamos nuestra inversión y que esa inversión sea en innovación, ¿no? En tecnologías. Estimula el desarrollo de capacidades y la creación de nuevos mercados, ya lo vimos en los ejemplos, así como la articulación entre los diferentes sectores, la coherencia, el alineamiento. Y bueno, exige repensar una serie de instrumentos de política como la inversión pública, la inversión privada en conjunto para atacar grandes desafíos, los presupuestos basados en resultados, las compras del sector público, los subsidios, las políticas de incentivo, todos los vamos alineando hacia esa solución que le damos a los grandes problemas fundamentales. Y ese es el proceso de desarrollo económico orientado a los grandes desafíos, a las misiones. Muchas gracias. De inmediato con ustedes, Michael Chen, en la moderación de este periodo de preguntas, respuestas, reflexiones finales. Michael. Señoras y señores, ha sido una mañana extensa y yo sé que tienen hambre. Así que vamos a ser relativamente rápidos en esta sección de preguntas y respuestas. Pero antes, yo necesito comentarles de que Elisa fue disruptiva, pero yo voy a ser radical, en el buen sentido de la palabra, para incentivarlos a todos ustedes a hacer las cosas de una manera diferente. Y mucho aquí en este foro hemos hablado de estrategias, de cifras, que son importantes, no estoy diciendo que no, pero muy poco se ha hablado de involucrar o el involucramiento de la juventud mediante la creatividad, la innovación y la participación
para hacer las cosas de una manera diferente en nuestro Panamá. Los invito a que vean a la derecha, a la izquierda, atrás, para que vean a los asistentes de este foro. Hace falta más jóvenes para transformar a nuestro país. Y muchos piensan de que solamente se puede hacer desde la política o el gobierno, pero los jóvenes también podemos involucrarnos en la empresa privada para hacer algo diferente, para no seguir adentrándonos en ese abismo que hace y que perjudica a nuestro país. Y yo creo que el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha entendido esto. Y si los jóvenes y si todos nosotros no nos involucramos, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo? Y es por eso que mi pregunta muy particular a la Magister, y nada más le voy a hacer una pregunta a cada uno por el tiempo, a la Magister María Teresa Silva Porto, ¿cuál pudiera ser la estructura, Magister, de un tipo de incentivo a las empresas que promuevan a los jóvenes al empleo juvenil o a un primer empleo sin que ello necesariamente signifique un sacrificio fiscal? Muy buena pregunta. Y coincido que, bueno, poner un foco en los jóvenes y en el empleo juvenil definitivamente es súper importante. Hay distintas políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo de un buen esquema que ha tenido muy buenos resultados en Chile, que se llama Empleo Joven. Ese sí incluye un beneficio fiscal, que es precisamente para jóvenes de bajos estratos socioeconómicos, y lo que es interesante es que de este beneficio 2/3 se le dan al joven directamente y 1/3 se le da a la empresa. Y bueno, o sea, el detalle está en el buen diseño, pero bueno, esta política ha sido muy importante en incrementar el empleo juvenil formal de este segmento sin, y aquí creo que es muy importante, sin desplazar a otros trabajadores, ¿no? O sea, porque siempre en los esquemas de subsidio hay un tema importante de cómo, por ejemplo, no generar incentivos perversos. Uno, que termines subsidiando empleos que de todas formas iban a crear y entonces simplemente tienes un costo fiscal que en el agregado no está, digamos, no está generando más y sin, digamos, desplazar a otros grupos de trabajadores. Entonces, un poco recomendar mirar eso, pero más allá de un esquema de incentivos fiscales y de subsidio al salario, creo que lo que hablaba de las políticas activas del mercado laboral son muy importantes, y voy a decir por qué. Un poco, los esquemas de subsidio al empleo joven parten de que uno dice, el trabajador joven no tiene la misma productividad que uno más grande, y por eso voy a subsidiar esa diferencia en productividad. Y sí, siempre me gusta hacer mucho énfasis. Pero quizá, ¿cuáles son las determinantes de esa menor productividad? Y entonces ahí entran las políticas activas. Uno puede ser, quizá hay temas de habilidades socioemocionales que un esquema de subsidio no te resuelve. Puede ser, por ejemplo, como, y que tú mencionabas los temas del Foro Económico Mundial, uno de los temas que surge más es la ética del trabajo, el que el trabajador sea responsable, sea puntual. Entonces, por ejemplo, o por ejemplo, aprender a aprender, orientación a resolver cosas. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante analizar si es eso. Otro puede ser que igual y yo tengo las habilidades como joven, pero no sé que las tengo. Yo creo que yo muchas veces hablo y tú revisas los CVs y la gente no sabe poner en palabras que realmente, ok, igual y no has trabajado, pero en la escuela trabajaste en equipo, hiciste tal proyecto y a través de ese proyecto desarrollaste esas habilidades. Entonces, un poco cómo, por ejemplo, poner foco en ayudar a los jóvenes a verbalizar esas habilidades que tienen para que también los empresarios las puedan identificar. Y bueno, están los temas de educación, pero a lo que voy es impulsar el empleo joven necesita un paquete de políticas y de acciones, más allá que un programa solo quizá de subsidio a ese primer empleo pueda resolver. Muchas gracias, María Teresa.
La segunda pregunta va para Maximiliano. Y todos aquí sabemos de que el 90% del parque empresarial de nuestra república los conforman las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto? Entonces, doctor Maximiliano, ¿cómo podemos incentivar a las MIPYMES para que puedan competir en los mercados actuales en un mundo tan globalizado? Por favor. Definitivamente que ¿cómo le llaman? MIPYMES. Las MIPYMES son extremadamente importantes desde el punto de vista de la cantidad de mano de obra que producen. Es más, nuestro colega Carlos decía que básicamente lo que no nos deja dormir debería ser ese tema, la empleomanía, y este es un motor de empleomanía. Desde el punto de vista que lo he estado orientando esto, es inversión que se puede hacer en las pymes de orientación tecnológica, de innovación. En ese sentido, a finales de los 90, a principios del año hasta el 2002, hubo un programa en el cual estuve muy involucrado, que era el programa de fomento a la modernización tecnológica y que iba dirigido básicamente a las pymes, ¿verdad? A las pymes. Y era un programa que salía de un financiamiento del BID con un cofinanciamiento del gobierno de Panamá, y era para que las empresas presentaran, ya sea individualmente, proyectos de innovación o en forma colaborativa en un sector. Y tenían mejores condiciones. Lo hicimos de manera tal de que, por ejemplo, si la empresa lo presentaba sola, el préstamo le daba o ponía el 50% de la inversión. Sin embargo, si lo presentaba en forma colaborativa, era el 70% lo que le estaba dando el préstamo a esa pequeña empresa. Entonces era sumamente interesante. Y lo otro como se diseñó era con el concepto del derrame, el spillover, de manera tal de que ese dinero tenía que emplearlo la empresa en su innovación contratando científicos de las universidades o centros de investigación, de manera tal de que al final de cuentas ese dinero le llegaba al sistema de innovación en Panamá. Y aparentemente fue bastante exitoso porque el BID después lo replicó en Centroamérica, en varios países, ese programa. Ese tipo de programas me parece que son fundamentales para elevar la competitividad de las pymes. Inclusive, digamos, una microempresa, ¿verdad?, donde haya 2 o 3 personas, pero si son de índole, como de hecho existen muchas, de índole tecnológica o innovativa, pueden ser sumamente exitosos para escalarse más adelante. Todos ustedes saben las historias de ahí de éxitos empresariales que comenzaron en un garaje, una persona, 2 personas, y después fueron altamente exitosas. Entonces, yo aconsejaría en ese sentido enfocar esa ayuda a empresas que vayan en esa dirección, que sean empresas de tipo innovadora, porque al mismo tiempo que crean trabajo, están creando competencias en el país, en áreas innovativas, que nos van a producir mayor ventaja económica hacia el futuro. Y como demostramos allí en los casos que presentamos, cuando se invierte de esa manera, hay un derrame a otros sectores que se vinculan a esas iniciativas y vamos creando una mayor actividad económica y vamos creando inclusive, como en el caso de Chile, cuando se hablaba de la minería, que crearon otra serie de productos muy innovadores que surgieron de un proyecto que era totalmente orientado a la parte de la sostenibilidad de la minería. Así que yo diría que sería como ese enfoque, ¿no? Enfoque de innovación y apoyo a las pymes. Muchas gracias, doctor. Yo no puedo terminar este panel de preguntas sin antes agradecer a María Teresa por enseñarnos de que la empresa privada puede seguir dando la milla extra con mayores esfuerzos, de que tenemos que atacar a la informalidad que sigue subiendo y de que el desempleo sigue siendo uno de los principales factores en nuestro país
Y gracias a ti, doctor Maximiliano, por enseñarnos que repensar el crecimiento económico requiere de resiliencia y de participación ciudadana. Señores y señoras, yo no puedo dejar que ustedes se vayan sin antes darles un último mensaje. Está en nosotros dar esa milla extra para que nuestros nietos, bisnietos, no hereden algo peor de lo que heredamos nosotros. El mejor antídoto para un error es la experiencia, tal como hemos aprendido el día de hoy de expertos. Y aquel que teniendo el antídoto y no lo aplica, es porque simplemente no le interesa. Todos en Panamá estamos enrumbados hacia el mismo destino si no hacemos las cosas de una manera diferente. Y es el momento de involucrarnos porque tarde o temprano el problema de una persona se vuelve en tu problema. Y es por eso de que les pido un fuerte aplauso para estos dos expositores. Muchas gracias. Y gracias a ti, Michael, por la moderación, a ustedes por habernos acompañado en esta propuesta, en esta iniciativa de CONEP, que busca transformar a través de acciones y reactivar la economía del país para una sociedad más justa y equitativa. Feliz tarde para todos.